Bé, d'alguna manera, música i còmic són dos arts molt típiques del segle XX, dos arts populars, no? La música popular, vull dir, no? I d'alguna manera també són dos músiques que neixen més o menys al mateix temps, dos músiques, dos arts que neixen més o menys al mateix temps, més o menys en la mateixa situació geogràfica, als Estats Units d'Amèrica, i que caminen molt paral·leles fins a un determinat moment. I de tant en tant es creuen en alguns moments, no? O sigui, els historiadors del còmic van buscant antecedents de quan comença el còmic, és una història en què encara no ens hem posat d'acord, ningú, no? El mateix Crum, no? El qual coneix bé l'Emilio, parlava que els primers còmics estan en els frisos assirios. A partir d'aquí podem anar evolucionant fins a arribar a les acaballes del segle XIX, que és quan realment comencen els primers còmics. No discutirem ara de si el primer còmic era Yellow Kid o Little Nemo, però ja Yellow Kid a finals del segle XIX ja s'enfrontava en les tires còmiques dels diaris dels Estats Units, en una de les primeres tires ja s'enfrontava amb una gramola que li cantava una cançó i que d'alguna manera això era la gran novetat del moment, no? Una gramola que feia música, un artefacte. Al mateix temps que en Estats Units aquestes tires còmiques començaven a funcionar als diaris, en el sud del país, a la part de Louisiana, New Orleans, s'estava creant una nova música a partir de moltes músiques venides de molts llocs, que no és ara el moment tampoc de discutir-les, que es convertiria en el jazz i en el blues, que de fet són les dues bases sobre les que s'assenten tota la música popular del segle XX. Partint d'aquestes dues paral·lelismes, primers del segle XX, Estats Units, un punt i un altre, veiem que música i còmic creixen junts i comencen a evolucionar. O sigui, són dues coses que neixen juntes i van creixent per camins diferents, tot i que de tant en tant es creuen. Es creuen fins al punt que ja en l'any 1922 un compositor nord-americà, John Alden Carpenter, escriu un ballet jazzístic dedicat al Crazy Cat de Harriman. Això és la primera vegada potser en què còmic i música es creuen de veritat. A partir d'aquí, els següents creuaments ja venen quan els discos comencen a tenir portada. Els discos primer venien en fundes, després a partir de l'any 39 un dissenyador de Colúmbia comença a posar-li portades i ja en les primeres portades comencen a haver-hi molts dibuixos, dels quals molts creadors de còmic fan alguna cosa, però no es pot dir que siguin exactament coses de còmic. Va evolucionant i quan realment arribem fins als anys 60, amb el còmic per un costat, la música popular per l'altre, i als anys 60 realment és quan hi ha una unió més o menys, una unió notable. En Europa els mateixos Beatles, no van ser els primers ni molt menys, però ja que són els Beatles ho esmentem, quan treuen el Magic Mystery Tour, que ja la primera pel·lícula ja era molt comiquera, però quan treuen el Magic Mystery Tour, l'edició original és un doble EP i a dintre ve un còmic. I a partir d'aquí molts altres han fet coses semblants, però quan realment sorgeix una unió entre el còmic i la música més notable és amb tot l'underground nord-americà de finals dels anys 60 i primers dels anys 70. I comencem a tenir una consciència de que potser la música popular, el rock, el blues, el jazz una mica menys, i el còmic amb X, poden, si no ser una mateixa cosa, sí estar molt, molt lligats. I això aquí ho rebem una mica després, molt poc després, a primers dels anys 70. Jo aquí és on volia i vols començar aquesta xerrada, ja que potser en Espanya la primera vegada que tenim una unió entre còmic i música és a primers dels 70 i tenim aquí un dels protagonistes de tota aquesta moguda, l'amic Nazario. Jo potser el que volia és que ell comencés una mica explicant-nos realment com era aquest ambient, si realment còmic i música formaven part d'una mateixa cosa, com ho veiem els que estaven des de fora. Pues la verdad que yo vine de Sevilla, no conocía a nadie, y me encuentro a Mariscal, y resulta que Mariscal llevaba un año ya viviendo aquí en Barcelona. Mariscal era muy amigo de Cefer, de valenciano también. Cefer estaba casado con Selene y Selene era una de los integrantes de Música Dispersa, que estaba Pau Rivas, Sisa, con lo cual en el momento en que conocí a Mariscal, conocí en cierto modo a todo este mundo de la música más
moderna de aquella época en Barcelona y casi diría en España. Y un día a Sisa se le ocurre de hacer un cómic con sus canciones y hubo un editor que estaba de acuerdo en editarlo. Es un cómic de aquellos pobres al estilo de los cómics underground que publicábamos y elige una serie de canciones y nosotros seleccionamos la que más nos gustaba y se creó el TVO Qualsevol nit pot sortir el sol. Entonces, pues considero que es la primera colaboración. Ya después, cuando se fue evolucionando un poco el mundo del cómic y el mundo de nuestro cómic, el mundo de la música, hubo gente que empezó a editar discos, ya nos buscaron para que hiciéramos trabajos para ellos, en forma de portadas de discos. Y bueno, pues poco a poco esta unión de los dibujantes con los músicos fue dando a nivel de colaboración, fue dando pues sus frutos. Y bueno, esto hasta que salió lo de la revista Rock Comic. Exacto, que es lo que te iba a preguntar ahora. Rock Comic fue la primera no, pero fue realmente donde más se juntó cómic y música en aquel momento, ¿no? Me lo he saltado un poco, sin querer, porque después del Qualsevol nit, del Sisa, Gaspar Fraga fue una figura de las editoriales un poco underground, marginales o como quiera llamarlo, junto con Juan José de la revista Star. Y Gaspar intentó hacer hincapié en la relación música y dibujo. Entonces comenzó a sacar pues, uno dedicado a la Nova Cançó, sacó uno dedicado a Pink Floyd, sacó otro álbum a Frank Zappa, King Crimson también. Bueno, hemos visto el punto de vista de un artista en esos años de la revolución del cómics, del underground, pero desde el punto de vista de los editores, ¿cómo se vive este momento? Porque el artista hace las cosas, pero alguien tiene que venderlas, pasarlas al público, conseguir que esto sea interesante. ¿Puedes hablarnos de esto, Emilio? Bueno, en realidad nosotros en ese momento, digamos, la sociedad que vivíamos muy juntos unos con otros, es decir, tanto los músicos como los autores, como los editores prácticamente, sobre todo es que lo que vivíamos era la noche. Y entonces era muy fácil, digamos, esa colaboración. Por lo tanto, unos hablaban de música y los dibujantes estaban al lado. Entonces se influenciaban unos a otros y y la música sobre todo. Es una cosa que yo venía pensando, o sea, hoy le explicaba a Gerard antes, que le estaba dando un repaso a cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces yo estaba pensando en todos los dibujantes que he visto trabajar cuando están trabajando. Y casi todos trabajan con música. En un momento determinado se pueden poner la radio o tener la televisión de fondo y tal, pero la música en un momento determinado acaba por aparecer. Por lo tanto, la influencia en los dibujantes de cómics es muy importante y sobre todo en los dibujantes autores, porque, digamos, hay dibujantes que son pues como los que dibujan de superhéroes y esas cosas que son una raza aparte. No digo que sea un desmérito para ellos, ¿no? Pero la gente que está cercana a la calle, entonces estos autores están cercanos a la música, están cercanos a la literatura, están cercanos a lo que se vive en los bares, a la vida. Entonces, digamos, en aquella época, ya digo, éramos todos juntos, lo que ha contado Nazario de El Celeste, nos veíamos en el Celeste, en el Magic, en el Café de la Ópera, nos íbamos a comer juntos, en fin, era una relación muy íntima, por lo tanto era muy lógico que los editores
al final cogiéramos el trabajo de los autores y lo sacáramos adelante. Entonces, por ejemplo, en el Víbora yo recuerdo que se llegó, aparte de que durante muchos números en un momento determinado aparecía una historia muy relacionada con la música, por ejemplo la del Canto del Gallo de Max con Radio Futura, etcétera, ¿no? Que era una colaboración entre los dos, digamos. Aparte de eso, nosotros hicimos un especial música, que me parece que fue de los Víboras, o sea, el Víbora hacíamos un especial cada año, y me parece que ese debió de ser el tercero o el cuarto, por lo tanto era, o sea, de la primera cosa que te venía a la cabeza. Entonces eso, pues la influencia yo creo que es en ambas partes, ¿no? Ya que estamos en ese momento, ¿fue difícil vender en España cosas como Krum, como Sheldon, como Max en ese momento? En realidad no fue difícil porque el Víbora estaba funcionando muy bien, porque es eso, digo, estábamos contando las cosas que se vivían en la calle. Entonces, Shelton y Krum no fue difícil porque, en fin, además es que tienen un nivel fuera de toda duda, ¿no? Y entonces no fue difícil, ha sido más difícil después, cuando has tenido que prescindir de la revista y tienes que entrar solo con los libros. Y después todo esto fue cambiando. Gerard, tú digamos que eres de una generación posterior, rockero, como ya no se vivía tanto la relación entre el cómic y la música, o como mínimo no la veíamos tanto desde fuera. Yo soy de la generación estafada, esta que teníamos 11, 12 años, veíamos lo que estaban haciendo ellos, decíamos, cuando nos toque, y cuando nos tocó, habían cambiado la marihuana por el jaco, ¿sabes? Todo se había ido a tomar por el saco, ¿no? Después fue a final de los 70, principios de los 80. El punk desapareció rápidamente, fue como una efervescencia, fue como un gran erupto, ¿no? Y nos quedamos con la New Wave y bueno, y aparecieron los 80 con cosas muy dignas, pero yo precisamente no entiendo la música como yo la recibí con ese impacto capaz de enemistarme con mi familia y hacerme saltimbanqui, por decirlo de alguna forma, según su punto de vista. Un saltimbanqui, però haz oposiciones a la caixa, por lo menos, no? Em deien, per una cosa segura, no? I per a mi va absolutament lligat el còmic i la música. O sigui, jo no entenc els Grateful Dead sense els Freak Brothers i el Shelton, no entenc, què sé, fins i tot no entenc molta música sense el Mr. Natural del Robert Crumb, no? I amb aquelles dones, amb aquelles cames esculturals desmesurades, no? Que et senties tan petit. A mi el Crumb em passava això, que m'agafava complexa. I jo què hago? Saps? Si em pareix una dona així, desapareixo. Eren tan grans. Aquell és el primer impacte. Però també he parlat del Cisa, evidentment. L'himne, que és el qualsevol nit, és una enumeració de referències, no? En aquest sentit. Fins i tot va fer l'home dibuixat, no? Que ja és una manera de dir moltes coses, també. I després el Pau Riba, clar, aquests eren uns referents, eren tan raros, nosaltres volíem ser raros també, no? Aleshores, discos com Jogadonya i el Gripau està il·lustrat també, més amb un estil que després va quedar molt en l'etiqueta del hipismo, los duendes i les fades i tot això, no? I en aquest sentit sí que vaig devorar, vaig viure tot això. A més, la música i el còmic, la música popular, té molt a veure amb el còmic, penso, no? O sigui, tu fixa't, un còmic, jo era, clar, en aquest senyor li he fet un munt de negoci, perquè em comprava tot, tio, tots els del Shelton, del Crumb, tots els Víbores, tot absolutament, era una referència. Vaig tenir fins i tot el plaer en l'anterior disc de Terrat Enterrat que vam fer amb l'Albert Pla de treballar tot el disseny i la caràtula amb l'Ernesto Carratalà, que també era un dels dibuixants del Víbora, amb els seus dibuixos de la Índia i el seu món. Per sort soc molt amic dels seus fills que viuen a les illes i bé, ens vam acabar trobant, no?
però hi havia una satisfacció interna, no? Amb una portada que era el carrer Robadors, però tenen molta relació, trobo, no? Un còmic normalment disposava de X vinyetes, no? O sigui, en el cas que fos una historieta, no? 2, 3 planes, més, però vull dir, amb X imatges, amb 28, amb 36, amb 48, amb les que siguin, o amb 12, havies d'explicar una història. I cada vinyeta era absolutament important, sobretot perquè entre una i l'altra tu havies d'acabar d'omplir de sentit i acabar d'omplir la història, no? I una cançó popular, una cançó de pop o de rock és el mateix. El Knockin' on Heaven's Door del Dylan té 3 estrofes, 12 versos, són 12 vinyetes, no? Amb 12 vinyetes ha d'explicar tota aquella història també, no? O sigui, aquesta immediatesa i aquesta capacitat de condensar, no? Amb 4 trets, amb molt poca cosa, tot aquest contingut, i al mateix temps aquesta capacitat que tenia el còmic, igual que la música, en aquell moment quan el vam rebre nosaltres. Nosaltres vam començar a fer un grup a Girona amb un squad, amb uns punkis que havien vingut del País Basc, ens havien dit: hòstia, no tenim local, doncs es peta la porta, com fan els bascos, tio, que aquí això ho han vist a Alemanya. Ens van posar allà tots, punkis, hippies, progres, no sé què, de tot, qualsevol cosa. Un lloc petit com Girona, van petar la porta, el primer que van fer va ser acondicionar un espai per fer actuacions en directe i un fanzine que es deia No hi ha crisi, el que hi ha és molt de morro, l'any 85. Sí, molt actual. I els amics d'allà que pintaven, doncs, ens inventàvem històries i volíem imitar el que feien ells, no? En el fons. Nosaltres era una influència important. I sobretot això, el fet que senties, quan rebies tot això, que t'estaven arribant les coses directament des de la font, no? Des del carrer. No hi havia, com que en teoria no era cultura com mayúscules, i com han comentat ells, les coses sorgien absolutament de la realitat sense maquillar, descarada, bruta, agressiva, de vegades fins i tot incòmoda, no? I això era un aliment. Després va venir l'estat del benestar i tot això, que ens ha fet pols a tots, ens ha fet creure que érem rics a plaços i ha sigut un camelo important. Però ara trobo que la precarietat i la desaparició de la indústria també, en certa forma, pel que fa a la música, amb el model que hi havia, el que ha tornat a fer és a fer-nos, bueno, tu has de fer tot, no? Jo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, i has de comptar, has de sumar, no? O sigui, i tornem a un escenari, penso, bo per les sinergies. Tothom ho sap, l'últim disc teu és una mica això també, no? Exactament. O sigui, jo l'he vist també una mica com tu explicaves ara la història aquesta del còmic, de les vinyetes explicant determinades coses molt concretes, molt directes i molt del carrer, no? Bueno, i fet fins i tot d'una manera que és difícil fer les coses si no ho fas així, en aquest sentit. No és trobant-se un parell de dies a la setmana, 3 hores per la tarda, sinó vivint junts, com feien abans, no? O sigui, en un pis d'aquests de l'Eixample i vinga, 3, 4, 24 hores al dia i vinga. I esclar, 2 anys semblen 10. O sigui, de sobte hi ha una intensitat i una vivència important. I sí que hi ha un cert recuperar. Passa que la llibertat que hi havia, que jo ensumava amb 12 o 13 anys, que hi havia en aquell moment de despiste entre l'antic règim i l'antic règim disfressat, que és la democràcia d'ara, tenia moltes costures desfetes, no? Eren més lliures que no pas ara, hi havia menys normes, no? En certa forma, estaven per fer encara. Aleshores, jo crec que quan estripem totes aquestes normes i ens inventem alguna cosa nou, comptarem amb una sinergia que semblava que havia desaparegut. Posem-nos, ¿no? Va. Javier, tú eres una generación posterior, por entendernos así, además lo has vivido desde Ruta 66, que es una revista también que ha estado siempre ahí en el centro, y además tu último libro, no sé si es el último, penúltimo, son Vox, también son historias musicales, ¿no? Sí. ¿Qué puedes añadir a todo lo que ya hemos dicho desde un punto de vista de una persona más joven que ha vivido ya, digamos, una tercera etapa de todo esto? Bueno, yo, si me tuviera que ubicar y tal, yo empecé en los 90, a principios de los 90, en Madrid, con el fanzine Subterfuge, y la
la historia era que al principio era un fanzine basado en lo que eran las películas de serie B y el género gore, ¿sabes? Todas las películas de Troma, etcétera, ¿no? Pero siempre había referencias a todo el movimiento de los 90, de los primeros grupos de los 90 que estaban en efervescencia. Empezamos a publicar en el fanzine, nos basamos también un poco en lo que era en la línea gore, pero sin perder todas las referencias de underground que habíamos vivido, ¿sabes? Que habían caído en nuestras manos, los primeros Víbora, los trabajos de Nazario, Match, etcétera. Y, como no, el Zack Comics, toda la influencia del punk, como podía ser el Sniffing Glue, el fanzine que hablaba del punk neoyorquino. Y todo eso lo pasamos por la batidora y lo adaptamos a lo que era el gore, ¿no? A partir de ahí empezaron a confluir en el fanzine Subterfuge varios dibujantes y, como más o menos compartíamos gustos e ideas similares, ¿no? Nos dimos a llamar la línea tremenda, ¿no? Como continuación de lo que fue la línea chunga. ¿Sabes? Y queríamos un poco tener un poco la continuidad esa y no ponernos lo que era autocensura, sino libertad creativa en todo momento. Bueno, pues aquello acabó en viñetas de sexo, drogas y rock and roll que vamos, que se palpaba justo al coger el papel. Cuando se acabó Subterfuge, que ya cambió de la línea editorial, me salió a dibujar El Vengador Tóxico y estuve dibujando para Fester Comics. La primera vez que se dibujó El Vengador Tóxico en España lo hice yo. Y bueno, y lo que son las cosas, me hicieron una entrevista para el Ruta 66, ¿no? Que siempre había sido seguidor de esa revista. Desde el primer número que compré fue el número 7, que salía un Keith Richards completamente demacrado en la portada. Y nada, ¿no? Me hicieron una entrevista de dibujantes relacionados también con el cómic y yo sí que defendía, ¿no? esa alianza, ¿no? Y a partir de ahí a mí me habían tomado algunos dibujos de Ramones, etcétera, ¿no? Para publicar lo que eran en sus páginas, ¿no? Entré en contacto con ellos, bueno, de hecho me llamaron y me pidieron que ilustrara una canción del artista en cuestión cada mes pues con uno de mis dibujos, ¿no? Fue proliferando hasta que ya, cuando vi que habían pasado ya varios meses, tenía un montón de artistas dibujados y decidimos recopilarlos, ¿no? Y Emilio, ¿creéis que ha cambiado mucho desde la época del underground, del cómics, hasta lo que están explicando ellos ahora, la historia de la relación de la música y el cómic? ¿O sigue siendo eso, la calle, la noche? No, yo pienso que sí que ha cambiado mucho, porque ha cambiado el mundo, ha cambiado sobre todo Barcelona y Madrid, que eran los sitios donde esto era posible. Pues hoy en día se potencia más el individualismo. Es que aquello era una fiesta, todo el mundo estábamos en la calle, nos veíamos constantemente, nos interrelacionábamos por todo. Hoy en día, como supongo que tienes internet, televisión, 18 canales, consolas, uno tiene que repartirse los hobbies, el disfrute de muchas maneras. Entonces, no, salías con los amigos y entonces, con lo mismo que se está perdiendo lo de los bares, etcétera, pues es que eso, digamos, era la relación de bar, era la relación de la gente de tu edad. Entonces, pues uno era músico, el otro era escritor, el otro era periodista, el otro era tal, y entonces era lógico que estuviéramos allí. Es que todo el mundo hacía algo. Quien no tenía un grupo, claro, dibujaba, quien no estaba, claro, haciendo carteles, etcétera, ¿no? Y entonces uno se presentaba al otro, o sea, aparecía un músico, mira, es fulanito tal cual, y se integraba en el grupo y empezabas a veros en los sitios. Era el día a día. Entonces yo creo que eso hoy en día es posible que exista en algunos sitios, ¿eh? No digo que no, però és més raro, és més raro. Quan jo estava ple d'il·lusions i volia formar part d'aquest món, quan hi havia els canets, encara no podia anar-hi, pensava, quan em toqui aniré. Sí, després hi ha dies muy buenas, no? Va arribar la democràcia i, hòstia, però què ha passat aquí, no? Això és el que era més fort, no? Tot molt ben ordenadet, després. Doncs, diguéssim que en aquell moment hi havia molta potencialitat, no? Hi havia molta possibilitat, moltes ganes de portar tu el teu gra de sorra, no? També.
després les coses van dibuixar d'una altra manera i penso que té a veure amb això també i amb que el negoci va anar ocupant més espai, però vull dir, més espai que el propi underground, que la pròpia cultura d'aquest tipus. No? Podríem dir també que d'alguna forma totes aquestes portes que hi havia obertes no es van tancar soles. No sé, per dir-ho d'alguna forma. Jo encara vaig poder anar per Europa fent autostop amb 100 pessetes a la butxaca i em podia tirar un mes, perquè hi havia complicitat, hi havia penya que eres pelut com ells, tenies uns gustos musicals, tal, acabaves amb unes claus d'una gent que te deixaven les claus de casa seva amb Eres o on fos, aquí i allà, saps? I anaves passant dies i dies i anaves coneixent gent, anaven succeint les coses, igual que hi havia un moviment obrer, no? Internacional, i tothom es coordinava i sortien, i quan sortien els obrers al carrer, al loro, cuidado, no? El que tremola el sistema. A poc això va anar desapareixent. Ningú era obrer, tots érem rics a plaços, fer autostop, tio, ets Taj Mahara, saps? Assassino en la carretera, no? Allò, desconfiança absolutament de tot, de tothom, tancar-te, tu tens el món al teu abast, però amb distància, amb un filtre. I és molt més difícil, com deia el company de la cúpula, que succeeixin coses, perquè fins i tot quan ens trobem al voltant d'una taula molt sovint parlem 5 minuts i estem la resta de l'estona cadascú amb el seu terminal, que estic segur que en l'evolució i en el futur ja el següent pas és el cíborg, no? Ens incorporaran l'aparell a dintre o la memòria o tot això. Sí, la gent cada cop té més pànic a perdre el mòbil, a perdre uns atacs de, saps, hòstia, no el tinc aquí, hòstia, perdo la vida, no? El següent pas és que tot això no es perdi, o sigui que tot això vagi incorporat. Y la música todo va atado. Evolucionó de una forma y me imagino, pienso que cada uno evolucionamos de otra forma. Pero fíjate, Nazario, la evolución de la música siempre ha ido muy condicionada al soporte. Eso no me lo puedes negar. El single, primero, la música culta estaba solo destinada el LP a la música culta, el clásico, el jazz. Pues en los 60 es cuando se libera esto y el LP accede a la música popular, cambia también la música, aparece la música conceptual, la sinfónica. O sea, siempre hemos ido condicionados por el soporte, ¿no? Aparece el CD y se va todo al carajo porque la gente nos creemos todos con la obligación de tener que poner 73 minutos de música cada año en un disco. O sea, sí que cada cual vamos como queremos, pero hay cosas que nos condicionan a todos, ¿no? Y yo creo que lo que tú estabas hablando es cuando cambia la industria, cómo te puede condicionar eso, ¿sabes? Por ejemplo, también te puedo decir que cuando yo estaba estaba en Subterfuge, cuando apareció el CD y ya el vinilo se retiraba, parece que todos nosotros los que defendíamos el vinilo o que estábamos reivindicando un poco la cultura anterior, parece que nos querían barrer, ¿no? ¿Sabes? Tenías que adaptarte a los nuevos tiempos, ¿no? Y el vinilo, ¿qué haces tú, prehistórico, tío? Eres un dinosaurio, ¿no? ¿Sabes? A mí, fíjate, llegaban incluso subía con un vinilo y tal, ¿no? Para poner allí, yo qué sé, lo mismo llegaba con el Funhouse de los Stooges, ¿no? Me decía, joder, ya llega otra vez el fósil este, hombre, ¿sabes? Pon el último de, yo qué sé, ¿sabes? De Red Cross, ¿no? Y ahí se ha quedado también un poco la historia, pero ¿qué pasó? Cambió la línea editorial, ¿no? Cambió condicionada también por la discográfica, por lo que era el formato, por lo que era el CD. Claro, eso realmente cambió mucho la industria. La industria cambió totalmente la historia de la música popular, del rock y tal. Pero ¿cómo afectó, cómo crees que puede afectar el cambio de formato de la industria y todo el hundimiento de la industria musical? ¿Los cómics serán por online solo pronto o también en papel? Sí, no es. Bueno, los cómics yo creo que es como la música en algunas cosas. O sea, los puedes ver, hay cómics que los puedes ver en una pantalla, pero hay cómics que no. O sea, lo que es el trabajo de autor, digamos, los cómics de autor, yo creo que una pantalla, ni la del iPad, ni la del iPhone, ni por muy grande que sea la del ordenador, son sitios donde se lean.
porque por mi experiencia, digamos, la gente que les gusta ese tipo de cómics son gente sensible a más cosas que solo a la vista. Entonces necesitan que eso tenga un volumen, puedan olerlo, ¿sabes? Puedan tocarlo y oír el ruido del pasar de páginas, etcétera. Entonces, creo que en cierta manera también es un poco como la música, ¿no? O sea, lo que no creo que se pierda nunca es el directo. Se pueden perder otras cosas, pero el directo no. Y eso me lleva a una cosa, porque mientras estabais hablando en un momento determinado me he girado hacia la pantalla y he dicho, coño, Max. Y entonces las últimas interrelaciones que hay y colaboraciones entre la música y el cómic es lo que yo llamo, no sé cómo lo llaman los demás, los conciertos dibujados. O sea, es decir, por ejemplo, Pascual Comelade, que coge y hace una actuación en directo y Max está ahí haciendo sus dibujitos. Creo que hizo lo mismo con Los Planetas. Pero ojo, eso no es copyright de Max, eso se está haciendo en todas partes del mundo por lo que yo sé. Y está muy ligado al mundo del cómic y a esa interrelación, porque para eso tienen que conocerse, porque solo, digamos, estando en un estado de empatía, de colaboración, puedes llegar a hacer eso. Eso no se puede hacer porque te contraten y te paguen X. No, pero es que este caso concreto que citas, el de Max y Pascal, claro, son dos personas que han convivido, que se conocen, que hasta se parecen en muchas cosas. Entonces, era algo natural cuando hicieron un cómic juntos, que estuve yo por allí. El Piano Rojo. Fue facilísimo. Sí. O sea, fue facilísimo, porque inicialmente, después de muchos planes con uno y con otro para diferentes cosas, cuando de repente se juntaron los dos, ya no se hubo que hacer nada. Y cuando los conciertos que se hacían con Max dibujando, entre ellos había una complicidad total, pero el público es el que realmente más se sorprendía. O sea, la gente se sentaba y se quedaba fascinada de escuchar aquella música y ver la mano de Max proyectada dibujando las cosas, como si fuese realmente el gran descubrimiento. Un videoclip. Sí. O sea, era como fabricarles un videoclip al momento. Yo lo único que quería añadir lo que habías dicho es que los que defendíamos la música grabada en discos y tal, también pensábamos que a la gente les gustaba tener el disco y tener la portada y abrirla y ver los colores y olerla, porque cuando lo habrías olido de una manera determinada, sobre todo si era buen vinilo. En cambio, pues mis hijos no tienen ningún disco, no tienen ningún CD y no he conseguido ni siquiera en casa convencerles del objeto. Esos son las nuevas generaciones. Ya. Pero es que son los que quedarán en el futuro. Sí, pero Nosotros que por estamos desgracia vivimos pocos años. O sea, nosotros pensamos que vivimos muchos, pero vivimos pocos. Y mientras las cosas se mueven a una velocidad que nosotros no podemos controlar. Pero ten en cuenta que siempre es un poco el ciclo, ¿no? Es renegar de los padres, pero reivindicar a los abuelos, ¿no? ¿Sabes? Bueno, a ver, yo no tengo discos de piedra, pero tampoco los escuchan. No, pero en este caso hay un cambio Sí, de era, ahora ¿no? yo me veo O sea, chavales que están comprando vinilos, pero claro, es una minoría quizás. pero incluso de era, o sea, hemos dejado a era industrial y estamos en otra. Nuestro significado como consumidores incluso no tiene nada que ver, ¿no? Lo interesante es, bueno, han ido desapareciendo incluso, evidentemente, las carátulas, eran un espacio genial para interactuar de esta forma, ¿no? Estamos hablando del directo, no veo a todos los grupos haciendo cómic en directo, es una cosa... Lo que sí recuerdo yo de crío con mucho entusiasmo eran los cómics de los Jackson 5 o incluso de los Rattles, ¿sabes? Los que imitaban a los Beatles después de que sucediese. No sé, eso es algo que incluso veo las nuevas generaciones funcionando mucho con imágenes interactivas, con sus juegos, y al final son realidades muy frías, ¿no? Virtuales, o sea, darle esa capacidad de... Yo veo que ahí hay una vía, y además en el audiovisual la música y la imagen van juntas.